Buenos días a todos. Mi nombre es Isabel Chaguirián, soy la decana de la Facultad de Ciencias Empresariales acá en la Universidad Católica. Yo soy Sonia Cosano, decana de la Facultad de Ingeniería. Y bueno, además de darles la bienvenida a todos y agradecerles por estar acá, como ven hay dos decanas de dos facultades distintas que están acá con ustedes, y esto es porque este es como un mojón súper importante para la universidad, porque desde las dos facultades decidimos darle forma a un área de conocimiento que se venía estudiando desde hace tiempo, pero que se venía abordando como de forma paralela, y además le damos un empujón ahora con el lanzamiento de dos nuevas carreras que les vamos a contar un poquito más después. Pero bueno, esto que tiene que ver con el diseño, la gestión y el impacto de las nuevas tecnologías, tanto desde el punto de vista desde las ingenierías como desde el punto de vista de la gestión empresarial, es el reflejo de algo muy característico de la universidad, que es el estudio y el análisis y el aprendizaje transversal de las disciplinas, ¿no? De poner el conocimiento al servicio de los problemas y de los temas a resolver. Y bueno, para eso este mojón y este primer hito de este trabajo conjunto en el área, como les decíamos, de análisis de datos y de inteligencia artificial, le pedimos a Freddy Vivas que nos acompañe hoy para compartir, hacernos pensar a todos y compartir con ustedes este conocimiento, ¿no? Tratar de entender entre todos cuál es el impacto de estas nuevas tecnologías, cómo empieza a cambiar y cómo nos afecta a todos, y sobre todo a ustedes en la elección de futuras carreras profesionales y qué es lo que van a hacer de su actividad profesional en el futuro, qué es lo que, digamos, van a elegir para estudiar de ahora en más. Pero antes de seguir con Sonia, les queríamos hacer unas preguntas a ustedes. ¿Alguien sabe qué es el análisis de datos? ¿Quién se anima? Hay regalos. Anímense. ¿Qué es el análisis de datos? Esto es una competencia. A ver, nadie. Tienen un folleto ahí que los puede ayudar, che. Es fácil, es facilonga la pregunta que estoy haciendo. Capaz que en la segunda se animan tienen más. Por algo deben estar acá. ¿Qué creen que es o qué piensan que es la inteligencia artificial? Trae las bolsas a ver si tienta. Tenemos regalos. A ver, el que emboque. Acá, a ver. Pará que voy así te escuchan todos. ¿Hay regalos? Bien, me gusta entonces. ¿Inteligencia artificial o análisis de datos? ¿Qué más quiera? Acumulativo. Bien. No. ¿Tengo que contestar bien o poco? Bueno. Dale. Bueno, yo sé la inteligencia artificial, en palabras, en términos simples, sería como más o menos si una computadora pudiera tener como un cerebro y el poder como procesar información y no sé, en base a distinta información que consigue poder generar otras cosas. Bueno, estoy respondiendo lo que yo sé. Y después análisis de datos, no sé, no sabría Igual responder. por remada merece un premio. Muchas gracias. Y a ver si siguen pensando un poco en qué cosas... Era en serio mirá. Era en serio lo de los regalos, che. ¿Cuál? Análisis de datos, ¿qué Sí. es? Bueno, es una definición que para nada es exacta, pero lo que yo pienso por análisis de datos quizás es recolectar ese tipo de información o datos que uno tiene y transformarlo en una información que valga un poco más. Es decir, tengo muchos datos de, por ejemplo, gente que me compró camisetas. Bueno, y yo con eso puedo transformar la gente que me compró en camisetas en estadísticas de cómo me está yendo a mí en mi negocio, por ejemplo. Aprobado premio. ¿Cómo es tu nombre? Juan Pedro. Para un regalito ahí para Juan Pedro. Esta también es fácil, che. Vamos. Porque este ya levantó la mano y no sabe ni lo que voy a preguntar. Mirá que tenemos preguntas de las difíciles. Pará. A ver, ¿y por qué les parece que ahora esto es una profesión y antes no? A ver, levantaste la mano de
así fuerte. Merece premio, muy bien. Bueno, y a ver, la última, creo, ¿no? Estamos por ahí. No, Bueno, penúltima. ¿En qué cosas del día a día estás levantando? ¿Vos estás segura? Yo quiero que conteste ella, porque ya que es una valiente que vino a esta profesión, o se va a tirar por estas profesiones. ¿En qué cosas del día a día ustedes creen o ven que estamos usando cada vez más inteligencia artificial y ciencia de datos? Dale, sí. Sí. Brillante, brillante. Así como tú elegiste una valiente, yo elijo este valiente que está con la mano levantada desde hoy. ¿Qué tipo de trabajos te parece que tiene alguien que estudia análisis de datos o que estudia inteligencia artificial? Para que ya que estás abajo te llevo el micrófono. Es la juventud, Isabel, yo no bajo, ¿vieron? Bueno, yo con analítica de datos pienso, por ejemplo, en un economista, ya que como que hoy en día el mundo al avanzar tan rápido, como que uno tiene que realmente pensar y analizar, pienso en una empresa, en si verdaderamente lo vale invertir en ciertas cosas o no, o cómo va el tema de esa empresa. Y respecto a inteligencia artificial, el tema de, por ejemplo, de desarrollo en el sentido, bueno, puedes hacer desarrollo web o investigaciones que justamente lo que sirve la inteligencia artificial es, de alguna manera, vos le pedís algo y que, como dijo el compañero, que sea como un cerebro y que te lo te lo devuelva de manera bastante rápida. Bueno, buenísimo. Bueno, a medida que fuimos avanzando hubo más manos levantadas. Los regalos. Es así, la vida es la el- competencia. Sí, el sistema de incentivos se llama eso en la vida. Sí, totalmente. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado, que nos va a acompañar en el lanzamiento, Freddy Vivas. Voy a leer un poquito de su currículum para que sepan quién es. Bueno, estudió ingeniería en sistemas informáticos, realizó estudios de posgrado sobre inteligencia artificial, machine learning y big data, junto a los más renombrados científicos y emprendedores del mundo en la Singularity University, ubicada en la sede de la NASA en el Silicon Valley, donde también representó a Argentina en el Global Solution Program. En 2017 cofundó Rocking Data, capaz que nos cuenta un poquito en la charla. Es una startup pionera y referente en Latinoamérica, reconocida como una de las 10 startups con mayor proyección en LinkedIn en 2022. También es profesor en posgrados y coordina el programa de Descubriendo Data Science. Me llamó muchísimo la atención y me gustaría conocer más también de ese programa en la Universidad de San Andrés. Así que adelante, bienvenido y bueno, disfruten de la charla. Hola. Tengo. Gracias.
Fíjate, sí, sí. ¿Tienen 2 horas? Porque mira que me quieren que hable de un montón de cosas, así que mínimo prepárense, ¿eh? Vayan pidiendo una comidita, porque no se va nadie de acá, ¿eh? Son las 10:15. ¿Cómo andan? ¿Bien? Me encantó que todos participaran. Hay gente que sabe mucho acá, ¿eh? Me encanta eso. Yo empecé a dudar, digo, ¿serán humanos? ¿Serán inteligencias artificiales? Hubo respuestas muy precisas, pero vamos a sacarnos esas dudas hoy. Básicamente, ya me presentaron, pero les quiero contar un poquito, unos segundos de mí. Estudié ingeniería en sistemas de información y en esa carrera encontré todo este mundo, ¿no? De la ciencia de datos y todo eso. Después hice un posgrado y bueno, hice varias cosas. Así que en mi LinkedIn, en mi currículum, aparece esta palabra, básicamente, y eso resume todo lo que hago, o básicamente lo que más me gusta hacer. Pero hoy les quiero hablar de inteligencia artificial y también quiero que charlemos, que se saquen todas las preguntas, las dudas que tengan de estos temas. Estos lanzamientos de las 2 carreras me parecen espectaculares, así que es un gran momento para que estemos acá. Pero lo primero que quiero hacer, ¿todos conocen esto? Bueno, porque digo, yo veo gente que tiró definiciones muy GPT, ¿viste? Muy chat GPT. Inteligencia artificiales, no me acuerdo quién la escuché por ahí. Y digo, ¿será que los que están acá son humanos o son máquinas? Digo, vamos a chequearlo primero. ¿Eso lo conocen? ¿Cómo se llama? CAPTCHA. CAPTCHA, no sé si sabían, CAPTCHA significa eso que está ahí abajo. Yo me enteré hace no mucho. Es un test que diferencia humanos de máquinas, un test de Turing. ¿Escucharon hablar de Alan Turing? ¿Les suena? Alan Turing. Les voy a recomendar muchas películas. Miran pelis ustedes, sí. Te joden, mira todas las plataformas. Les voy a recomendar muchas pelis. Hay una de la historia de Alan Turing, bueno, que cuenta todo esto de cómo él inicia el pensamiento computacional, ¿no? Y basado en esa lógica de Turing, imagínense que nosotros tenemos que saber si del otro lado de la puerta hay un humano o una máquina, ¿no? Yo agarro y le escribo una pregunta, se la paso por abajo de la puerta y te devuelve una respuesta. ¿Cómo sabes qué es? ¿Pueden saber? ¿Cómo hacemos? Hoy no te das cuenta, ¿no? ChatGPT responde muy bien. ¿Qué preguntas les haríamos? Y no sé. Quizás no son preguntas de cálculos, que son otro tipo de preguntas, ¿no? No lo sabemos. Por eso yo lo que quiero hacer ahora es un test en vivo para ver si los que están acá, ustedes son humanos o máquinas. ¿Se animan? A ver, miren el de al lado, a ver si es medio máquina o no, ¿no? Sí, soy un máquina, dicen. Bueno, vamos a chequearlo, ¿no? Vamos a chequearlo ahora. Sí, que básicamente, como dijeron acá, una computadora con un cerebro, ¿no? Una computadora con un cerebro, una simulación de la inteligencia humana. Pero lo que quiero hacer yo es mostrarle cosas en las pantallas y ustedes simplemente su trabajo va a ser decir real o artificial. ¿Se animan? Real o artificial. Yo voy a ir con mi algoritmo, voy a ir dándome cuenta quién es qué cosa, digamos, ¿no? Vamos. Por ejemplo, primero, ahí viene. Miren ese hermoso animal. ¿Es real o artificial? ¿Qué dicen? Artificial. Muy bien, muy bien. Fíjense esa web que aparece abajo, no lo hagan ahora, pero pueden entrar después. Thiscatdoesn'texist.com, ese gato no existe.com, pueden generar sus propios gatos ahí adentro. ¿No? No lo dejan tener gato por el pelo, la alergia, qué sé yo. Bueno, pueden generarse un gato artificial. ¿Este gato qué dicen? Real, de verdad, muy bien. Este arte artificial, ¿la conocen esta? Sí, ¿de dónde? Un aplauso para el señor. Capo. Es verdad, tal cual. Y la historia es que usó esa herramienta Midjourney, que es una de las AI más potentes que hay. Yo lo primero que quiero decirles, apenas escuché las respuestas, digo, se nota que les gusta y van por acá. Lo que yo voy a tratar de hacer en este rato es que cambiemos un poco la visión de uso la AI a creo la AI. ¿Se animan? Porque ese es el desafío que van a tener ustedes. Porque no es la uso, le pido y me da. Ustedes van a tener que crearla y van a tener que hacer análisis de datos. Y ese es el desafío hermoso que van a tener por delante, porque está todo por hacerse, esto recién empieza. Esta AI, Midjourney del MIT, tal cual, como dice el compañero, ¿cómo es tu nombre? Agustín, se usó, ganó un concurso y en ese momento los artistas dijeron, no, pero eso no es creatividad, eso es una copia de las imágenes que yo creé y las puse en Google.
Pero después hay debates, ¿no? Porque, por ejemplo, ChatGPT, y esto ya conecta con otros temas que queremos charlar, pero por ejemplo el de propiedad intelectual, ¿no? Cuando vos le decís a ChatGPT que hoy ya hay juicios a diferentes inteligencias artificiales que todavía no tienen una resolución, ellos dicen, es como que yo escribo un libro y leí muchos libros antes de los cuales me inspiré con cosas. Ahora, ¿le debería pagar regalías a los autores de esos libros de los cuales yo me inspiré? Es una pregunta. Que ChatGPT dice, de esa forma generamos contenido nosotros. Le dimos a una AI para que lea millones de contenidos y con ese contenido me inspiro para generar contenido nuevo. Debatible, ¿no? Debatible, pero ese es el argumento que hoy usa, por ejemplo, OpenAI y ChatGPT. Vamos a seguir compitiendo porque no estoy seguro. Acá Agustín tiró una magia zarpada, digo, este parece que es un robot. Vamos a seguir evaluando. Este texto, ¿qué les dice? Enséñame, rehazme a fondo, avívame. ¿Es una poesía de una persona enamorada o es un robot haciéndose el enamorado? ¿Qué dicen? ¿Un robot? No, era un tipo, miren. Un señor era, pobre, le dicen un robot a Rafael. Habrá estado muy enamorado, ¿no? Esta otra, miren esta, a ver si caen o no, en la trampa de mi patrón de cómo pongo artificial o real, ¿eh? Se dan cuenta que hay una trampa. ¿Qué es el amor? ¿Es algo que encontraré o me encontraré? ¿Qué dicen? Robot, artificial, bien, esto es artificial. Entran a esa web, rytr.me, no lo hagan ahora, pero pueden entrar y generar sus propias poesías. Ya no hace falta estar enamorados, ¿no? Pum, directamente usamos la inteligencia artificial. Esta chica, ¿qué les parece? ¿Artificial? ¿Real? Están dudando un montón. Es artificial. Esta chica no existe. Miren, thisperson.exist.com. Pueden generar sus propias personas. Hacen una fiesta, no viene nadie, pum, toda gente artificial. Para la foto. ¿Sí? ¿Igual? Dale, dale, dale. Puede haber una persona muy parecida. Sí, pero esta persona no es real, digamos. Sí. Pero ¿por qué la gente tiene que ser perfecta ahora? ¿Desde cuándo? ¿Somos todos perfectos? No, no la hegemonía, loco. Diversidad. Pero sí, mirá, hace no mucho fui a dar una charla y mostré eso y una persona me dijo, es artificial. Y cuando salimos a tomar un café, yo fui a tomar un café tranquilo, quería relajar, vino y me dijo, yo soy lingüista, me dice. Y me doy cuenta cuando un texto es artificial o no. Bueno, la felicito, señora, le dije. Y me dice, claro, porque la cadencia, el uso de las... Bueno, me explicó la lógica para identificarlo. Yo le digo, estoy de acuerdo, pero para el ojo de cualquier persona es indistinguible, ¿no? Obviamente, viene por ahí no sé, un humanólogo, una persona especialista en humano, no sé si existe, pero quizás en el futuro sí, una persona experta en fotografía digital y te dice, el brillo del ojo hay un 2% de que no debería estar, porque, bueno, ¿no? Por el tipo de iluminación hay análisis así, pero se nos pasa de largo, no nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, no sé, artificial, no, humano salió, mirá, mi familia lo niega. Pero, pero hay una cosa de todo esto, eh, este juego, además de para divertirnos un rato, hay una frase que me gusta mucho de este autor, Arthur Clarke, que no sé si lo conocen. Por ejemplo, Odisea del Espacio. ¿Conocen la película 2001, Odisea del Espacio? Si no la vieron, mírenla. Este tipo dice, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. O sea, no nos damos cuenta prácticamente. Si trajéramos una persona de hace 100 años y lo ponemos a ver textos generados por ChatGPT, o le mostramos esas imágenes, va a decir, no, no te creo que esto sea posible, ¿no? Va a pasarle eso, porque la tecnología avanza tan rápido que no llegamos ni siquiera a procesar ese avance, ¿no? Y nuestro rol hoy, o por lo menos en este espacio que estamos cubriendo, es entender un poco todo ese fenómeno. Ese fenómeno que para mí arranca hace varios años, y ustedes son muy jóvenes, pero para mí las grandes disrupciones en el mundo de la tecnología vienen por acá. A ver qué les parece. Yo creo que estas son las grandes disrupciones. Me acuerdo de mi primer trabajo en el año 98, soy muy viejo, ¿no? Deben estar sacando las cuentas y dicen, ¿qué tipo? No había computadora. O sea, íbamos a trabajar y no había una computadora. Se hacían las cosas en papel. Muy loco.
De ahí pasamos a un mundo donde las computadoras no tenían internet y pasaron a tener internet. Todo eso provocó cambios impresionantes, ¿no? Al nivel de lo que está provocando la internet. Los móviles ni hablar. La nube es quizás de todas esas la menos visible, ¿no? Porque no nos damos cuenta, pero yo les digo, cuando empecé mi trabajo en el mundo de telecomunicaciones hace unos 12, 13 años, a trabajar en el área de Big Data, una empresa de telecomunicaciones, donde aprendí muchas de las cosas que hago, era un paradigma absoluto de la escasez del almacenamiento. Se decía, ¿cuántos meses guardamos de los llamados de la gente al call center para reclamo? Por decir algo, ¿no? Y guardemos 3 meses, guardemos un año, le decíamos. No hay lugar. Hay que ir borrando así, ¿eh? Es una locura pensarlo. Ustedes borran la foto de los fideos con tuco que se comen, no, la dejan ahí, después borrarán una vez por año, ¿no? O sea, las fotos de los perritos, de los gatitos, cuando yo tengo millones de fotos de mi perro y mi gato. Casi que no hay límite de almacenamiento, parecería, porque la nube es flexible y se escala, ¿no? Eso provocó que, como decían hace un rato, ¿por qué hoy las profesiones estas están teniendo tanto auge? ¿Qué pasó, no? Y básicamente lo que pasó es que tenemos datos en todos lados. Los datos se vuelven cada vez más, con más volumen, diferentes tipos de datos, transmitiéndose a grandes velocidades, y eso es gracias a todo esto que estamos viendo acá. Pero lo que nos interesa hablar más que nada es datos e inteligencia artificial. Vamos a hacer un poco de historia, pero no aburrida, lo vamos a ver divertido, poquito, sobre cómo llegamos hoy a lo que estamos hablando de inteligencia artificial, para que vean que no es algo nuevo. O sea, lo que quiero es que el domingo, cuando vayan a almorzar, vieron que ahora en el almuerzo, al mediodía, el asado, lo que coman, se habla de inteligencia artificial, ¿no les pasa? La abuela te habla de ChatGPT, ¿viste? Es increíble. Entonces ustedes tienen que ser los que más saben, ¿no? Tienen que estar ahí tirando el dato, ¿no? ChatGPT ya fue, la que va es esta, así, ¿no? Esa es la información que quiero darles. La primera, miren, Alan Turing, lo mencionábamos hace un rato, el test de Turing. 1936 ya hablaba de algoritmos, 1936. Un tipo venido de otro planeta, ¿no? Y fíjense también lo que dice, en el año 50, él hablaba de si nosotros podemos crear máquinas que piensen, ¿cuánto vamos a poder entender del pensamiento humano? Decía, ¿no? Una cosa que a hoy sigue siendo vigente, este pensamiento tan disruptivo. Alan Turing y los algoritmos, podríamos decir que los algoritmos como los describía Alan Turing, seguramente escucharon que un algoritmo es como una receta, le dice todo el mundo, que es un pedazo de código que resuelve algo, ¿no? Ingresa un valor, hace una suma, muestra un resultado. Ese es un algoritmo tradicional. Ahora, la diferencia de esos algoritmos a los algoritmos que hoy trabajamos, lo vamos a ver en un rato, pero es la capacidad de aprendizaje de las máquinas, ¿no? Que los algoritmos nuevos que nosotros tenemos son algoritmos que no se basan tanto en reglas, si pasa esto, hace esto, si pasa esto otro, hace esto otro, sino que se basan en datos que yo le doy de ejemplo y los algoritmos interpretan las propias reglas o entienden esas propias reglas ocultas en los datos, ¿no? Parece medio místico, pero ya lo vamos a ver. Ahora, otro dato, conectándolo con un concepto que se charlaba acá del cerebro humano o el cerebro de las máquinas, y no está con esa definición, porque fíjense, en 1957 estábamos hablando de redes neuronales artificiales. Redes neuronales artificiales creadas, en este caso, por un psicólogo. También invita esto a que pensemos esta profesión o esta práctica de la ciencia de datos y la inteligencia artificial como algo que no es solo del mundo de los nerdis de la programación, ¿no? Invita a que se metan gente de otras industrias. El trabajo con varias disciplinas es algo que ustedes van a vivir cotidianamente en los próximos años. En mi caso, en mi empresa, Rocking Data, me pidieron que mencione algo, nosotros somos 55 personas y de los cuales hay, diría que la mitad de base de ingeniería o de ciencias de la computación, y la otra mitad tenemos un astrónomo, por ejemplo, doctor en astronomía, no gastronomía de comida, astronomía. Vendría bien que sea gastrónomo. Pero también viene bien que sea astrónomo. Tenemos economistas, tenemos 2 filósofos programadores en Python, gente que estudió administración de empresas, economía, marketing, y todo eso hace un combo que busca llegar a los objetivos que nosotros nos planteamos, que después les voy a decir cuáles son, ¿no? Cuáles son esos mundos que interactúan. Miren, en el 57, redes neuronales artificiales, una réplica de las redes neuronales humanas, pero hechas por software, ¿no? Quizás la inteligencia artificial, el concepto que tenemos que usar es inteligencia computacional. Es una inteligencia creada por computadoras. Es una réplica de la inteligencia humana que busca resolver cosas como ver, hablar, ¿no? El lenguaje natural, ChatGPT lo hace muy bien, escuchar,
¿no? Predecir cosas, procesar grandes volúmenes de datos, eso hace la inteligencia artificial. Y hablando de procesamiento del lenguaje natural, miren esto. El primer chatbot del mundo, 1966. Re loco, ¿no? Este es un dato para el domingo al mediodía, porque la gente les va a decir, no, los chatbots son una cosa nueva. Miren, 1966. El primer chatbot era un psicólogo. Yo lo usé, hay como una cosa para probar en internet de esto. Lo usé sábado a la noche, entro y le digo, ¿cómo andás? Bien, muy bien, me dice. Y acá estoy, ¿qué estás haciendo? Me dice, el chatbot, ¿no? Trabajando, le dije. Qué bueno, y le digo, no, no es tan bueno, es un sábado a la noche. Y me dice, ¿y por qué no dejas de trabajar? Me dice. Y dije, tienes razón. Con algo tan simple me ayudó. Y eso fue muy disruptivo en esa época, porque la gente no entendía cómo una máquina te podía responder. Y de hecho hay gente que habla del síndrome de Lisa, como el síndrome donde un humano trata como a un humano a una máquina. Yo sabía que no podía decir esta palabra. Eso. O sea, lo trata como si le da forma humana, ¿no? Lo trata como un humano. Y eso es un problemón hoy. Hay gente que te dice, no debemos generar inteligencia artificial que interactúe como un humano, porque hay gente que se va a confundir. Gente que puede flashear amor, incluso, con la inteligencia artificial, que es lo más normal del mundo, ¿no? ¿Quién no se enamoró de acá con la inteligencia artificial? Todos, ¿no? Bueno, quedé desubicado. Peor es nada, dice. No vamos a juzgar a nadie. Hay una inteligencia artificial, por ejemplo, que se llama Réplica. ¿La escucharon hablar? Réplica. Que podés generar un avatar artificial y te puedes ser amigo, te puedes poner de novio y todo. Y una vez estaba en una charla y estaba hablando de eso y pregunté en la charla quién había tenido un amor por correspondencia. ¿Saben qué es eso? Por carta, ¿no? ¿Alguno de ustedes tuvo? Allá en el fondo, muy bien. No, mentira, todos lo miraron. No, caen, qué fácil. ¿Quién va a levantar la mano en esa pregunta? Nadie. Pero en ese lugar, me acuerdo que lo dije, había gente muy grande y levantaron la mano, varios. 4 o 5 personas que habían estado de novio con gente por carta. Me miran acá como diciendo, ¿qué estás hablando? Carta, ¿qué es una carta, no? Entonces digo, bueno, nunca le viste la cara, nunca escuchaste la voz, nunca nada, es lo mismo que un chatbot. Porque ¿qué sabes qué era del otro lado? Y me miran como diciendo, estás totalmente loco. Pero bueno, en defensa de los enamorados de la IA estaba nada más. Por las dudas lo digo, porque uno nunca sabe qué puede pasar en el futuro. Pero la IA empezó a avanzar, le ganó el mejor jugador de ajedrez. En el 96 le ganó el juego más difícil de preguntas y respuestas. Acá está la IA ganando $1.000.000. Miren la cara de felicidad que tiene. Ahí le ganó el mejor jugador del Go, el juego más difícil del mundo. Hay un documental de Netflix, no sé si lo vieron, que explica la lógica esta. Hay un video que está arriba el campeón de Go diciendo, ¿vieron como el boxeo? Que dicen, ahora voy a entrar, lo voy a matar, porque yo soy mejor, entrené más. Está el tipo diciendo, una máquina jamás me va a vencer, porque no tiene mi intuición y tal, y tal, y tal. Y después de los 5 minutos la máquina le hizo pimba. Lo limpió. Eso viene pasando hasta que sale el ChatGPT 2022. OpenAI lanza, OpenAI es una empresa en la que, por ejemplo, invirtió Elon Musk, después invirtió Microsoft, hoy Microsoft es como el principal accionista. En 2022 sale esta plataforma que consigue 1 millón de usuarios en 5 días, récord histórico. La siguiente cosa que consiguió 1 millón de usuarios en 5 días fue Instagram, que tardó 2 meses y medio. Perdón, no tardó 5 días, sino tardó 2 meses y medio. O sea, imagínense la diferencia que hay, ¿no? Y son cosas que están pasando. Miren esto. No sé si ¿vieron esta noticia? ¿La escucharon? Hay gente que es muy nerd, veo acá adentro, que me dice que sí, la conoce la noticia, lo cual me pone contento. Lambda es una plataforma que hoy se conoce como Bard. Bard es el competidor de ChatGPT, ¿no? Y cuando sale Lambda, esto fue hace como 1 año y pico, dicen, el ingeniero que hacía el test de Turing, o sea, que probaba a Lambda para ver el nivel de inteligencia que tenía, dice, esto tiene vida propia, esto tiene un nivel de inteligencia superior. Y salió a decir eso al mundo y obviamente se hizo súper popular, lo echaron de Google, ¿no? Las conversaciones están ahí. Yo me acuerdo que entré a Twitter y leí las conversaciones. Si no tienen hobbies, les invito a que lo hagan también. Entran a Twitter, leen las conversaciones que tuvo esa inteligencia artificial con el ingeniero y se van a dar cuenta que no tiene conciencia, pero les va a sorprender el nivel de capacidad de escribir y entender conceptos que tiene. Habla como si fuese un humano que leyó mucho, no un humano cualquiera. Mis amigos hablan mucho peor. Y responde chistes, hace metáforas, así que les invito a que lo prueben.
Y no solo eso va a ser aplicaciones concretas, sino que se va a empezar a ir a todos lados. O sea, la AI va a meterse en todos los lugares donde nosotros trabajamos. Hoy los sistemas que nosotros usamos en general son como medio planos, ¿no? Yo miro los datos. Si yo hago un tablero, por ejemplo, lo que mencionaban por acá adelante, yo hago un tablero para ver qué vendí, es un tablero que me da información anterior, digamos, pasada, ¿no? Lo que yo puedo hacer con eso es mirar la sanidad de mi negocio. Ahora, los sistemas que se vienen a futuro van a ser sistemas que predigan cosas y recomienden cosas. O sea, que yo, por ejemplo, ¿usan Waze o Maps? ¿Sí? ¿Usan Waze o Maps? Bueno, si usan Maps y Maps solamente fuera un mapa digital, tendrían que mirarlo y decir, bueno, voy por acá, doblo acá. Ustedes hacen todo y piensan todo. Sin embargo, si usás Maps o Waze, lo que hace es te recomienda algo, ¿no? Te dice, si bajás acá en esta autopista, ahorras 5 minutos. Si haces esto, ¿vieron qué pasa eso? Porque usa la inteligencia de datos para hacer recomendaciones. Las recomendaciones son lo más valorado que vamos a ver en los sistemas en los próximos años. Y ustedes tienen que construir eso. La lógica que está ahí atrás es la del análisis de datos, la automatización y los modelos predictivos, que es lo que vamos a hablar en un rato. Pero les quiero mostrar alguna que otra herramienta. Por ejemplo, esa herramienta la vimos con mi empresa, con mis colegas de equipo. Estábamos haciendo una reunión de nada importante, unas demos. Y fíjense, cuando agregás a esta read.ai, la agregás a tu Hangouts o a Zoom o la herramienta que uses, se queda como si fuese escuchando, como si fuese un asistente más, y cuando termina te manda todo eso. Te hace un resumen, te dice las acciones que salieron de la conversación. ¿Se entiende lo que está haciendo? Es impresionante. Escucha todo lo que estás haciendo y genera insights. Ponele abajo, mira, tópicos que se hablaron, demo de, o sea, y te manda un mail. Y después, por ejemplo, podés ver la actividad de cada una de las personas que estábamos ahí. Bueno, hay un montón de información. Uno puede decir, ¿es medio policía esto? Puede ser. Pero, por ejemplo, si yo no voy a algunas reuniones, después entro y lo leo ahí, básicamente. Estas son cosas que se están creando, ¿no? Hoy se crean aplicaciones como esta todos los días. Por ejemplo, como esta que les voy a mostrar ahí. Ahí yo agarré y le tiré a una aplicación, a una web, mi libro Cómo piensan las máquinas en formato PDF. Y es una herramienta que se llama umata.ai, que vos le haces preguntas al PDF. Imagínense esto para estudiar, ¿no? Le hice una pregunta al PDF y la está respondiendo y está buscando en el PDF de dónde tomó la respuesta. ¿Se entiende? Está bueno, ¿no? Pero estos son... Está pensando ahí para qué lo pueden usar para estudiar. No se ofendan, profesores, pero la gente va a usar esto, ¿eh? Pero está bueno, ¿o no? Bueno, son herramientas de productividad. Pero bueno, no solo son esas herramientas. Ahora vamos a ver otro tipo de usos que por ahí no está tan buenos, digamos, ¿no? Fíjense esto, clonaciones de voces. No, está haciendo una ruedita, me está volviendo loco. Está matando el estrés. Perdón. Yo te lo estaba mirando, estaba... No, no pasa nada. No te enojes. Clonaciones de voces. Esto se usó para intentar secuestrar gente, ¿sabían? Imagínense que esto es re jodido. Yo me mando audios con algo, con alguien, lo clono y simulo la voz de otra persona. Y te mando un audio diciendo, sí, acá voy a pagar el asado el domingo. No sé, cualquier cosa. Eso está pasando, pero esas herramientas también pueden usarse para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé qué tan buenos son con los idiomas. ¿Son buenos con los idiomas ustedes? ¿Sí? ¿Cuántos idiomas hablan? ¿3? ¡Fua! Espectacular. Qué capo. A mí me cuesta un poco, pero usé una herramienta, se la quiero mostrar ahora. Miren. Miren cómo hablo acá. Et prendre des décisions. Comme nous Francés. l'avons vu, nous pouvons faire toutes ces choses aujourd'hui Impecable. grâce à l'intelligence artificielle. Process natural language, Inglés. recognize images, Bueno, and make un poco decisions. más fácil. As we saw, we can do all these things today using artificial intelligence. Y ahora el más Processar jodido. linguagem natural, reconhecer imagens e tomar Parezco baiano decisões. directamente. Como vimos, hoje em dia podemos fazer tudo Espectacular. isso utilizando a inteligência artificial. Sí, lo subí a mi Instagram y hubo gente que me dijo, che, pensé que eras vos. Sí, ¿soy yo o no soy yo? No sé, ¿no? ¿Soy o no soy? Bueno, es un debate. Pero fíjense otros mundos en los que nos empezamos a meter. ¿Hay abogados acá? No, quédate. No, quédate. Es un chiste. Bueno,
Te voy a decir que la profesión de abogado está... Yo que vos hago Business Analytics. A ver, déjenlo hablar al abogado, déjenlo hablar. Nos puede traer un beneficio en el futuro. Sí, sí. Tiene alma de abogado. Un aplauso para el señor. Necesitamos gente con vocación. Necesitamos gente con vocación. Perfecto. Sí. Ya querés parar, todavía no terminé la presentación. Sí, es una buena pregunta. Mirá, varias cosas. Estamos en una revolución industrial. Ustedes estudiaron la revolución industrial. Sí, ¿no? Sí. Mirá, como diciendo, no. Estamos realmente en una revolución industrial. Capaz no nos damos cuenta porque estamos, no sé, mirando Shakira, estamos en otra. Pero estamos viviendo una revolución industrial donde la economía del conocimiento es, se caga de risa. Deben estar diciendo de todo de atrás. Te estaba hablando. Pero bueno, estamos en una revolución industrial y sí, va a haber destrucción de empleo, va a haber creación de nuevo empleo y va a haber empleo que va a estar fuertemente afectado por todo esto. El informe más serio de todo esto lo hace el Foro Económico Mundial, que es, me causa la que se ríe, tratando de volverme serio para hablar de esto, porque es re serio. El Foro Económico Mundial hace un informe que se llama Future of Jobs, que habla de todo esto. Y los tipos dicen, el 23% de los trabajos del mundo van a estar fuertemente afectados por toda esta cuestión. 23% de los trabajos del mundo. Fuertemente afectados, ¿qué significa? Y sí, hay laburos que es como todo, es como yo te digo, ¿vos te gusta ir al banco? Sí, ahí está. Había gente que estaba en los cajeros atendiendo. Y por el comportamiento de que a vos no te gusta ir al banco, esa gente no tiene laburo. Y no, no te va a molestar, pero si podés no ir, no vas. O sea, lo haces por la aplicación. A lo que voy que, sí, 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 sí. No, no, yo lo que... a- no, obviamente no te va a molestar, ya sería... No quiero que haya humanos aquí. No te va a molestar. Pero lo que quiero decir, como para avanzar, es que nuestro consumo y nuestro comportamiento como consumidores afecta también las relaciones del trabajo. O sea, nosotros no vamos al banco, va a haber menos gente trabajando en un banco. Nosotros no escuchamos música por Spotify y no compramos CDs, va a haber menos gente fabricando CDs. Ese es el cambio que estamos viviendo, que está relacionado por el comportamiento que nosotros tenemos de consumo, ¿no? Y eso lo estamos viendo en todas las profesiones. O sea, vamos a ver ejemplos de médicos que usan la inteligencia artificial o pueden usar la inteligencia artificial, por ejemplo, para hacer mejor su trabajo. Sí, allá al fondo. No, sí, sí, sí. Sí, sí, va a haber mucha gente que tenga que hacer una reconversión laboral. Muchísima gente. No sé si gente que se va a quedar sin laburo, pero como cualquier revolución industrial, eso es lo que sucede, digamos. También va a haber mucha creación de trabajo. Igual es todo futurología, digamos, ¿no? Sí.
Sí. También con otras cuestiones, o sea, hay países como en Europa que se está regulando mucho más el tema de la inteligencia artificial. Te voy a poner un ejemplo, ahora que todo está yendo a Argentina, cuando tú pasas por Fraiventos, ¿Ahora que todos qué? están yendo a Argentina, cuando pasas por... Toda la gente está haciendo de turismo en Argentina. Pensé que habías dicho toda la gente se está yendo de Argentina y iba a decir, no, no está pasando. Sí, Pero la persona que esté encargada de el humano. todo el control de la aduana, Sí, capaz que una máquina, o sea, no tiene como esa misma de ver el tema de los documentos, ver qué llevas, o sea, y ahí es todo un laburo que una persona no puede hacer con una máquina, capaz que no lo hace de otra manera, excesivamente. sí. También se está usando, por ejemplo, para control de tala de árboles que no deberían ser talados, se está usando AI, que puede distinguir tipos de árboles que no distingue un humano. Al revés de lo que estás diciendo vos. O sea, el tema es cómo lo utilizo, digamos, ¿no? En todo esto es cómo decido hasta dónde involucrarlo, sí. Un poquito más fuerte, por favor. Sí, 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 sí. ¿Y eso es malo o bueno? Pero también le va a dar casos a más gente que no puede comprar, quizás, ¿o no? Sí, sí. Quizás la puede vender al 10%. Quizás la puede vender al 10% también. O al 20% y vender más casas a gente que no puede comprarla. Sí, en sí mismo, a lo que voy es que en sí mismo no es ni bueno ni malo. O sea, depende de cómo lo implementemos, ¿no? Puede tener un escenario así, o puede tener un escenario donde, por ejemplo, haya más gente accediendo a un hogar, que hay mucha gente que vive sin nada. En Argentina ni hablar, y acá probablemente pase menos, pero va por ahí, ¿no? Bueno, me dicen que sigamos, ¿sí? Pero buenísimas las preguntas. Igual al final vamos a hacer algunos minutos de preguntas, ¿está? Decía, este algoritmo debutó como el primer abogado, tuvo un juicio, perdió el juicio, pero bueno, hay que hacerse de abajo. Y era un sistema de inteligencia artificial que vos le pones un caso, por ejemplo, no sé, tomaste un avión, el avión tardó más de lo que debería tardar y vos podés reclamar que te paguen la mitad del vuelo, esos reclamos que nadie hace, le pasás un ticket, como le pasás la información, ellos hacen el reclamo por vos y cuando consiguen el dinero te lo depositan en tu cuenta, te lo devuelven, ¿no? Te lo ponen en tu cuenta. Está bueno, ¿no? Digamos. Ahora, lo interesante es pensar qué le pasó, por ejemplo, a la barra en Estados Unidos, o sea, a la representación de abogados en Estados Unidos. Podríamos decir, un poco en esta línea que estábamos hablando, de, che, esto me va a sacar el laburo, no está bueno. Sin embargo, la barra lo que dijo es, esta tecnología nos puede ayudar a resolver un problema que es la democratización del acceso a los servicios legales, que en Estados Unidos es prácticamente privativo. Casi nadie puede acceder a servicios legales. Muy poca gente, porque es muy caro. Entonces, uno cree, quizás por nuestra situación de privilegio, que podemos acceder a salud, que todo el mundo puede acceder a educación, que todo el mundo puede acceder a servicios legales, y eso no es así en la mayoría del mundo. Entonces, estos servicios, quizás, si los usamos bien, pueden ayudarnos a democratizar el acceso a determinadas cuestiones. Y lo que vemos en las características principales de todos estos sistemas de inteligencia artificial que están saliendo, como este de abogado artificial, viene por acá. Lo queremos todo rápido, ya, pedimos comida, estamos mirando a ver si viene ahora, ¿no? No podemos esperar. Lo queremos todo gratis. No sé si les pasa, en el mundo del software solemos no pagar por nada, ¿no? ¿No les pasa eso? Como que nos acostumbramos a usar algo sin pagarlo dentro del mundo del software. La democratización implica el acceso a muchas personas, a muchas cosas o a la mayoría de los servicios. Y creo que puede ir por este lado el camino, ¿no? Pero les quiero contar un poco más sobre herramientas que siempre salen en las conversaciones y por ahí ustedes ya usan, ¿no? ¿Usan ChatGPT? Sí, todos prácticamente. Buenísimo. ChatGPT
no es Google, no sirve para buscar un dato fáctico, porque a veces le pido una información y me muestra cualquier otra cosa. Y eso habla de que todavía le falta a la inteligencia artificial, en este caso del tipo conversacional como ChatGPT, la capacidad de ser veraz. Hay información que tenemos que chequear porque no siempre es correcta lo que está ahí adentro. Sí, sin embargo, es muy buena haciendo todo esto. Eso, conversar naturalmente. Hoy las versiones nuevas de ChatGPT pueden usar hasta imágenes. Yo puedo sumar una imagen, puedo hablarle a ChatGPT con voz, me puede hablar. Se empezó a conectar y empezó a ser multimodal. Y es una capacidad nueva que tiene que antes no tenía. Pero fíjense que ahora les quiero decir exactamente qué es ChatGPT, que es esto que está acá, un loro. Es un loro parlanchín. El loro este, por ejemplo, puede aprender hasta 2000 palabras. La diferencia con ChatGPT es que aprendió millones de palabras, ¿no? 17 páginas web, toda la Wikipedia, blogs, códigos de programación. Y con eso que hace, escribe código o escribe texto verosímil, con una estructura correcta, pero que no necesariamente tiene que ser verdad lo que está ahí adentro. Eso lo vuelve peligroso, podríamos decir. Para otra gente es una oportunidad porque todavía seguimos siendo totalmente relevantes para todo lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora, hay otras herramientas que les quiero mostrar, tipo ChatGPT, por ejemplo, esa que está acá, Perplexity, no sé si la conocen. Son otras herramientas. Perplexity, por ejemplo, tiene una capacidad distinta que para mí es valiosa respecto a ChatGPT. También se conecta a los modelos GPT y está conectada a Internet, o sea, en tiempo real. Fíjense, yo le hice una pregunta y ahí abajo me va a poner como un corchete que dice View Sources. No sé si lo llegan a ver. Cuando yo aprieto ahora el corchete, View Sources, me dice las fuentes de donde saca la respuesta que me da. O sea, de dónde aprendió, podríamos decir. Eso me parece que, al margen de la característica que puede ser importante hoy para hacer una investigación, por ejemplo, para la universidad, me parece interesante porque nos empieza a mostrar los hilos atrás de lo que está haciendo, ¿no? Con un poco más de trazabilidad, que creo que es el camino que va hacia entender un poco más también la propiedad intelectual, digamos, ¿no? De dónde estás sacando lo que estás diciéndome. Ahora, vamos a ver un rato cómo se aplica todo esto, cómo se crea todo esto y cuáles son los roles que están ahí adentro. Porque conocen todas estas plataformas, ¿no? ¿Usan todo esto? Sí, sí, usan todo, ¿no? Mirá, apareció Tinder ahí también. Muy bien. Nadie tenga vergüenza. En el corazón de todo esto están los algoritmos. O sea, estas empresas que vemos acá son empresas que lo que mejor saben hacer es usar los datos. Su core business es usar los datos y crear algoritmos. Todas estas que están acá. Por ejemplo, Waze, que es una que me gusta mucho, ellos son muy buenos entendiendo, tienen un objetivo, ¿no? Vos le pones una dirección y el objetivo de ellos, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Eh? Un poquito más arriba, ¿cuál? ¿Eh? Llegar más rápido, puede ser. Sí, sí, llegar más rápido, predecir el horario en el que vas a llegar, digamos, ¿no? Darte esa información. ¿Y para eso qué usan? Diferentes tipos de datos. Les quiero decir esto nada más. Cuando trabajamos con datos, cuando trabajan en Analytics o cuando hacen proyectos de Machine Learning o inteligencia artificial, lo más importante es que van a trabajar con datos. Y muchas veces una pregunta que les van a hacer es ¿qué tipo de datos van a usar? Bueno, van a usar todos. Todos los datos que puedan usar se pueden trabajar, ¿no? Tenemos varias categorizaciones. Por ejemplo, datos estructurados y datos no estructurados. Datos estructurados serían más los que yo conozco como una estructura, como puede ser un Excel, por ejemplo, ¿no? Yo sé cuántas columnas tiene un Excel y digo, bueno, esa es la estructura. Datos no estructurados podría ser una foto, por ejemplo, ¿no? Y después tenés también formatos o tipos de datos en función a cómo se obtienen esos datos. Por ejemplo, tenés Waze usa un tipo de dato histórico. Yo le pregunto, ¿a qué hora voy a llegar a tal lugar? Y te dice, vas a llegar dentro de 45 minutos. ¿Cómo lo hizo? Calculó los últimos 2 años la gente cuánto tardaba en llegar a un lugar, ¿no? Pero además de eso, hizo un promedio, por ejemplo. Y después calcula los últimos 10 días cuánto se tardó. Bueno, se tardó 50 minutos porque había un corte de ruta. Después dice, en tiempo real, hay un corte ahora que la gente está reportando de un auto chocado, ¿no? ¿Vieron eso? Que se puede reportar. Usa los datos en tiempo real. Entonces, ahí ya estamos hablando de que usa 3 tipos diferentes de datos. Datos históricos, datos near real time o cercanos al tiempo real y datos en tiempo real. Con esos 3 tipos de datos vamos a trabajar nosotros en cualquier proyecto. No siempre vamos a tener los 3, no siempre necesitamos los 3, pero estas empresas hacen buen uso de todas estas herramientas para hacer 2 tipos de análisis. Cuando hablamos de análisis de datos, podríamos decir que hacemos 2 tipos de análisis. Uno es hacia atrás, ¿no? Mirada hacia atrás. Por ejemplo,
cuánto vendí de un producto, por qué vendí tanto o menos de un producto, ¿no? O esta es la cantidad de gente que se anotó en una carrera, esta es la cantidad de gente que terminó la carrera. ¿Por qué pasó? Sería una pregunta un poco más profunda. Empiezo a mirar y digo, vendí tanto de este producto, vendí menos este mes porque llovió, vendí más porque, no sé, etcétera, ¿no? Pero son análisis hacia atrás. Miro lo que pasó antes. ¿Sirve esto? Sí, sirve, pero no deja de ser medio póstumo, porque ya pasó. Si, por ejemplo, querés ver los clientes que se pueden ir de tu compañía, dejarte de comprar, si yo miro a fin de año los que me dejaron de comprar, ¿para qué me sirvió eso? Ya se fueron, ya me dejaron de comprar. Entonces lo que voy a tratar de hacer es predecir, ¿no? Y ahí es donde se empiezan a usar conceptos que podríamos decirle ciencia de datos. Y a lo primero podríamos decir más bien analytics, ¿no? A todo esto le podemos decir ciencia de datos, a todo esto le podemos decir advanced analytics o analítica avanzada de datos, que es como el concepto que más se usa. Hay mucha gente diciéndole todo esto business intelligence o inteligencia de negocio, y está bien. Y cuando hablamos de negocio no siempre es vender. El negocio de un sanatorio médico es atender bien a su gente. El negocio de un gobierno es tener buena relación y que el ciudadano tenga todo lo que necesita. El negocio es todo, el problema que quiero resolver, ¿no? Entonces, la ciencia de datos y los modelos predictivos trabajan en esos dos mundos que están acá. ¿Qué puede pasar y qué acción voy a tomar? Por ejemplo, de estos clientes que tengo acá, estos son los clientes con más de 80% de probabilidad de dejar de comprarme, ¿no? ¿Qué acción voy a tomar? Bueno, los que tengan más de 80%, los llamo por teléfono y les ofrezco algo, un descuento, lo que sea, ¿no? ¿Se entiende la lógica? Ese es el mundo en el que ustedes se van a mover cuando estudien estas tecnologías que estamos hablando. Específicamente les quiero contar que el Machine Learning para mí es la mayor disrupción que existe en el mundo de la ciencia de datos y de la tecnología en general en los últimos 20, 30 años. El Machine Learning o aprendizaje de máquina sirve para dos cosas, o agrupar elementos o predecir. Por ejemplo, podríamos agrupar elementos de clientes de una compañía, ¿no? Clientes que compran tal tipo de producto, en tal horario, en tales zonas, que tienen tales edades, o gente, por ejemplo, que miran Netflix ustedes. Bueno, yo miro documentales en la semana, miro películas largas los fines de semana, miro desde un celular, o sea, nos agrupan por segmentos en función de nuestro comportamiento en relación a su servicio. Esto sirve para pacientes, médicos, alumnos, oyentes, estudiantes. Y la otra gran cosa que hace el Machine Learning es predecir, ¿no? Tener la posibilidad de predecir comportamientos o cosas que pueden pasar. Por ejemplo, predecir la demanda, cuánta gente va a venir a un recital, cuánta gente va a hacer clic en una web, ¿cuál es el contenido con más probabilidad de que alguien mire en Netflix, ¿no? El mundo de las probabilidades aparece ahí. Por eso la estadística, por supuesto, como lo hace ChatGPT, vieron que ustedes escriben en el predictivo del celular, ponen hola, ¿qué tal? ¿No? Ponen hola, ¿qué? ¿Y qué les ponen al lado? ¿Qué tal? ¿No? No les va a poner hola, ¿qué? No sé, cerveza, ¿no? Salvo que pongan mucho hola, ¿qué cerveza? ¿No? Pero no va a tener la capacidad de entender lo que te está diciendo, simplemente usa un modelo predictivo para decirte cuál es la palabra con más chance de que tenga sentido que esté ahí. Eso mismo hace ChatGPT, lo mismo que hace el celular, pero potenciado por muchos más datos. El poder predictivo de las máquinas. Como vemos acá, miren en Netflix, deben haber visto algo así, que dice 98% para ti, y fíjense que también habrán visto esas manitos para arriba y para abajo. Nosotros estamos mirando Netflix y esa plataforma conoce nuestro comportamiento, tiene el catálogo del contenido y dice, a ver, ¿cuál es la película o contenido con más probabilidad de que le interese? 98%. Después podemos mirar y decir, bueno, esa película no estaba buena, qué sé yo, y podemos calificarla para arriba y para abajo con la manito. Y lo que estamos haciendo ahí es un refuerzo de aprendizaje. Es como que le seguimos, reinforcement learning se llama. Le seguimos entrenando el algoritmo para que nos conozca un poco más. Eso lo vemos en todas las técnicas. Construís un algoritmo, tenés que considerar esos temas, ¿no? Ahora, todo eso que estamos diciendo nos lleva a ese camino. Es un camino que usan las empresas para adoptar todo esto. Las empresas y organizaciones de todo tipo, ¿no? Pensar en datos, organizarlos. Vamos a ver ahora cuáles son los roles que trabajan ahí. Democratizarlos, hacer que la gente los pueda acceder y los pueda usar. Y también aplicar las técnicas estas que estamos mencionando. Y para eso, los tres mundos en los que se mueve este tema van por acá. Para construir IA y Machine Learning o análisis de datos, necesitamos considerar estos tres mundos, que para mí son los más importantes. La tecnología,
que normalmente uno como que resulta obvio, vas a estudiar ciencia de datos o inteligencia artificial, es un mundo de tecnología, claro. Hay herramientas ahí como Python, SQL, Power BI, tableros, digamos, hay muchas herramientas, la nube, ¿no? Todas esas tecnologías, obviamente que alguien las va a tener que poder hacer en un proyecto. Matemática estadística es, digamos, una cosa que digamos, a mí en particular me toca porque mucha gente me pasó de chico que no era bueno en matemática y cuando decidí meterme en todo este mundo de la ingeniería me costó un montón y pasaba fines de semana enteros, literalmente estudiando en particular con esto. No necesariamente tenés que ser el mejor en matemática y estadística, podés hacer una carrera con esto. Sí, lo que va a pasar en los proyectos donde trabajes es que alguien va a tener que ser probablemente bastante bueno en hacer eso, ¿no? Hoy, por ejemplo, creas un algoritmo que use Computer Vision, que ahora vamos a ver un ejemplo, que analizás, ponele, hicimos un proyecto que tirás la pelotita de pádel, te analiza tu movimiento y te recomienda inclinación de hombro o lo que sea, hace una comparación de las articulaciones del cuerpo de un buen jugador contra la que vos estás jugando y ese cálculo matemático arroja una recomendación para que juegues mejor, ¿no? Eso es la aplicación real de la matemática a todo esto, que por supuesto existe. Y entender el problema es el otro punto más importante, diría, quizás es el más importante, que es, yo creo que la mayoría de los proyectos interesantes, por ejemplo, el mundo de la salud, van a venir de médicos que se especialicen, de que trabajen en esto, van a venir de educadores que vean un problema y quieren armar equipo para resolverlo. Y los puestos de trabajo que están surgiendo en esto, hay un montón, hay como por lo menos 10, 12, pero estos son los más buscados, digamos, ¿no? Esto es lo que todo el mundo necesita. Creo que el analista de datos, que es el perfil de personas que trabajen mirando los datos y aplicando estas técnicas, como por ejemplo la estadística, el SQL, Business Intelligence, herramientas como Excel, Data Storytelling, contar historias con datos, que en el programa de Business Analytics ya estaba mirando y hay mucho de eso, porque básicamente el trabajo de un analista de datos es hacer una buena recomendación. Viene el gerente de marketing y te dice, mira, tengo que repartir 500 heladeras para los 500.000 puntos de venta que tengo. ¿Dónde los pongo? Te voy a decir para mañana, decime dónde los pongo. Es una decisión típica de analista de datos, de analista de negocios. Porque vos tenés que empezar a pensar, y bueno, ¿qué podrías decir? A ver dónde fueron las ventas, a ver cuáles son las tiendas de, no sé, donde más se ve la exposición de la heladera, ¿no? Y empiezo a pensar, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es un laburo de pensar el negocio, el de analista de datos, y de ejecutarlo a través de estas herramientas. El otro rol, el de científico de datos, es un rol un poco más técnico, donde se programa, ahí tenés que saber Python, ahí tenés que crear modelos predictivos, como decíamos recién, tenés que trabajar con técnicas seguramente más duras de matemática y de algoritmos un poco más complejos, y básicamente ese es el enfoque para construir inteligencia artificial. Y el último rol es un rol más técnico todavía, que utiliza otras técnicas de análisis de datos, por ejemplo, para hacer limpieza de datos, como se conoce ahí como ETL, poner datos en la nube y diferentes cuestiones. Estos son los roles más buscados. Y trabajan en un proceso como este, ¿no? Desde identificar la fuente de datos a tomar una decisión específica. Eso es como todo el rol que ustedes van a ver. Nosotros tenemos proyectos, por ejemplo este, que es un modelo predictivo que hicimos, solamente para contarle algunos ejemplos, que predecíamos cuántos casos de COVID podían ingresar en un sanatorio médico. Esto es una gráfica muy, muy simple que después evolucionó, pero lo que hicimos es, un sanatorio médico tenía un modelo predictivo que decía, dentro de 15 días van a ingresar tantos casos de COVID. Y en un momento tuvo 98% de precisión. O sea que prácticamente ellos, como me decían, veíamos el futuro a través de los datos. Esto también es un uso de la ciencia de datos. Y cuando hablamos de organizaciones, yo digo empresas, pero pueden ser un sanatorio médico, una ONG. Los modelos que más se aplican en el mundo de esto son algunos que están acá, yo después les voy a dejar la presentación, pero básicamente son los que fuimos mencionando, ¿no? Detectar, por ejemplo, ¿vieron cuando compran algo con una tarjeta de crédito? Imagínense que cambian de celular y les llega un mail, les dicen, che, ¿sos vos comprando con este dispositivo nuevo? ¿Les pasó algo así? Eso es un modelo de detección de fraude automático que está corriendo la empresa de tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? Y lo que trata de hacer es, yo antes, si usaba un algoritmo clásico, le tenía que dar las instrucciones. Le tenía que decir, sí, Freddy compra con un dispositivo, sí, Freddy compra, pero eso cambia, porque viajás, porque tenés comportamiento muy variado. Entonces lo que hacemos es
entrenamos un algoritmo. ¿Y cómo entrenaríamos un algoritmo de detección de fraude? Le damos casos de fraude. Le decimos, estos casos fueron fraude. Le damos millones, cientos, miles. El algoritmo empieza a identificar las reglas que están atrás de ese fraude y cuando llega un nuevo caso lo evalúa. Y dice, a ver qué tanto se le parece a los casos de fraude. Y dice, este se le parece en un 85%. Entonces, mandémoslo mail. Este se le parece en un 90%. Llamémosle por teléfono. Se le parece en un 95%. Bloqueemos la transacción. ¿Se entiende? Con esa lógica, entrenen los algoritmos. Y esos algoritmos sirven para tomar decisiones que nos pueden salvar, como por ejemplo, de un fraude de tarjeta de crédito. Para cerrar, les quiero contar esta tecnología que se llama visión artificial, Computer Vision. ¿La conocen? Bueno, es espectacular, pero para eso los voy a necesitar. No sé si están como para hacer un jueguito de 15 segundos. Lo que tienen que hacer ustedes en su mente es mirar y contar cantidad de personas que aparecen y de motos y autos. ¿Se animan? Esto es por el futuro, ¿eh? Si perdemos, las máquinas nos dominan para siempre. A ese nivel. Así que no podemos perder, ¿sí? ¿Vamos? Ahí está, ¿eh? Vamos, atentos. ¿Cómo vienen? Bueno, están contando. Me gusta que sigan, no pierdan el espíritu. Bueno, está jodido, ¿no? Básicamente, el punto de esto es, además del chiste de competir y que, bueno, no vamos a ganar, es justamente eso. No lo utilicemos, no compitamos porque no hay chance, ¿no? Estas tecnologías de visión artificial hoy ya están haciendo esto. La técnica que se usa para esto se llama Deep Learning o aprendizaje profundo. Es una técnica que, por ejemplo, sirve para las redes neuronales artificiales que decíamos hoy, que usa ChatGPT. ChatGPT usa un tipo de red neuronal que se llama Transformer, ¿no? Y las redes neuronales artificiales, como decíamos, son como una lógica parecida a la humana de resolver un problema. En este caso, para encontrar cosas dentro de imágenes o videos. Por ejemplo, se está usando para detectar lesiones, como vemos acá. Hoy hay médicos asistidos por inteligencia artificial. Vamos hacia un modelo donde sea un copiloto profesional, ¿no? Un copiloto de nuestra profesión. Este es el ejemplo que les contaba del deporte que hicimos. Este es otro ejemplo, es una foto random de Google, pero hicimos un proyecto que trabaja sobre detectar o predecir la probabilidad de una falla de una turbina eólica, ¿no? Por ejemplo, ahí está detectando que es un aspa. Fíjense que aparece Blade 94, el aspa de la sombra. O sea, no, tampoco le fue tan bien, ¿no? La dejamos ahí justamente porque nosotros como humanos todavía y vamos a seguir siendo relevantes en la construcción de esta inteligencia nueva. Hay un concepto que a mí me gusta mucho que es human in the loop, que es humano en el loop, humano entre la decisión del algoritmo y la decisión final, ¿no? Lo que genera el algoritmo y la decisión final. Y también está demostrado en los proyectos, yo tuve la oportunidad de trabajar en unos 100 proyectos de Machine Learning en los últimos 7, 8 años, y los proyectos que mejor resultan son los proyectos donde el humano está más involucrado, tienen menos error y tienen menos sesgos la data. Entonces, eso es la propuesta que tenemos que hacer. Y fíjense esto, como para llevarlo también un poco al mundo del pensamiento, de la ética y la responsabilidad, y para ir finalizando, y si quedan unos minutos para hacer preguntas, está bien, hagámoslas. Este tipo le puso a un dron que tenía la capacidad de reconocimiento facial. Entonces le carga una foto de una persona y el dron la encuentra. ¿Qué les parece? ¿Miedo? ¿Qué más? ¿Qué les parece? ¿Eh? ¿Puede ser bueno para algo esto o no? Sí. ¿Para qué? Sí, ¿qué más? Bueno, por ejemplo, para encontrar gente. Por ejemplo, tengo un amigo, el doctor Diego Pereira, que hizo un dron ambulancia y encontró gente. Por ejemplo, el primer proyecto que lo puso en práctica rescató a una nena que estaba perdida en el medio de la playa, simplemente con cámaras que ni siquiera tenían reconocimiento facial, sino que eran de temperatura, ¿no? Con un dron con sensores de temperatura. Entonces, digo, la misma tecnología que vimos acá de visión artificial que detecta cosas en los huesos o encuentra caras. Fíjense este ejemplo que les quiero dejar como algo interesante para pensar. Eso son personas ciegas o disminuidas visuales. Se llama Envision, la plataforma. Se lo está poniendo a estas gafas que no tienen, obviamente no tienen anteojos para ver, pero sí al costado, fíjense cómo activó la gafa
tiene cámaras, le está leyendo lo que está en el libro y ahora se lo está diciendo al oído a la persona ciega. Como que le habla al oído según lo que ve a través de las cámaras. ¿Se entiende? Es la misma tecnología de visión artificial. Por ejemplo, ahí conectada a la base de datos de personas de una compañía y le dice, adelante tenés a Alex del área de finanzas. Ahora esta persona sale a la calle y en vez de, por supuesto no recupera la vista, ¿no? Pero fíjense el nivel de independencia mayor que puede tener gracias a, y las advertencias que le puede hacer. Tenés el pasto mojado adelante, ¿no? Es la misma tecnología, es visión artificial, la que podemos usar para que un dron te busque o podemos usar para cosas como esta. Así que, en resumen, creo que esto me parece interesante para cerrar, una cosa que a mí siempre me interpela, que es una herramienta, es una tecnología, es muy poderosa, pero estamos acá construyéndola, no está todo dicho. No nos quedemos con las grandes empresas construyéndola y manejando el mundo, porque eso es verdad en algún sentido, pero también hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, y como dicen acá, necesitamos eso. Ya hay reglamentaciones surgiendo, ya hay buenas prácticas que se están empezando a implementar, para esto, ¿no? Para que sea una inteligencia que nos aumente, para que sea una inteligencia que nos haga mejores. Y bueno, por eso le decimos así, esto como concepto de inteligencia artificial más humanos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. 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 ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Tenemos tiempo para unas preguntas? ¿Sí? Sí, tenemos tiempo. Preguntas. Allá. Sí. A todo esto, creamos algoritmos de inteligencia artificial y machine learning. Dicho en otra manera, en general lo que más vendemos son proyectos de machine learning que son modelos predictivos, ¿no? Viene una empresa y te dice, vendo cosméticos en 5 países, ¿cuánto voy a vender dentro de un mes de cada uno de los cosméticos? O tengo un montón de clientes, quiero saber cuáles son los clientes que se me pueden ir. O tengo un portal y creamos un algoritmo para que cuando compre una cosa le recomiende otra. O bueno, el proyecto del sanatorio médico lo hicimos nosotros. O proyectos de deporte, ese como el pádel, las turbinas también hicimos nosotros. O hicimos uno en una cementera, ponerle en Perú, que nos pidió, tenemos que tratar de disminuir la huella del impacto de uso de combustible en toda la flota de camiones que tenemos. Hicimos un modelo de optimización matemática que no es un modelo de machine learning, pero es un modelo que toma los datos y hace una optimización matemática para que los camiones lleguen lo más rápido posible a entregar el producto. Entonces tenés el cliente recibiendo un producto más rápido, menos contaminación, y son tipo de proyectos que hacemos, ¿no? Gracias por la pregunta. Sí, allá adelante. Sí. O sea, las cookies, no sé si saben todos qué son las cookies. Bueno, sí, vos podrías hacer un algoritmo como Netflix sin tener ningún tipo de análisis de cookies, porque la data con la que entreno un modelo para predecir cuál es el contenido con más probabilidad de que a vos te interese, se basa en el comportamiento. Se basa en tu comportamiento. Por ejemplo, si ves películas de terror que están grabadas en Europa, con alta duración, con tal actor, de tales edades, ya hay un comportamiento muy marcado. Spotify, por ejemplo, lo hace, usan Spotify. Spotify es tremendamente bueno con eso, porque ellos, por ejemplo, analizan cuando vos subís una foto y le pones una canción a Instagram, por ejemplo, Facebook, analiza el mood del comentario, o sea, las palabras que pones en el comentario y la canción, y empieza a crear relaciones entre la canción y el tipo de contenido. No es solamente la canción la que buscan recomendarte. Analizan si, por ejemplo, a la mañana escuchás canciones con un bitrate específico o a la noche otras para dormir, si te gustan las letras que hablan de tal tema, porque vieron que ya analiza las letras también. Entonces no necesita de más otra información. Eso es el poder que tienen los datos en este tipo de productos, porque si fuese por las cookies nada más, o sea, lo que recaba de tu navegación y de otras fuentes, si un día se sacan los sistemas de cookies, Spotify se muere, se cae. Entonces ellos dicen, vamos a generar data propia que nos sirva
para ser relevantes en las recomendaciones, ¿no? Ese es el enfoque. Sí. Muy buena pregunta, ¿eh? El abogado acá. Me gusta. De hecho, conozco mucha gente del mundo del derecho que se está volcando a esto, que se está buscando hacer maestrías en inteligencia artificial. Hay algunas maestrías en Europa, en España conozco varias, en Argentina hay algunas cosas también, el IA Lab en la UBA, que está haciendo cosas muy interesantes, mezclando los dos mundos. Bueno, va a haber gente como todo, o sea, creo, ojalá haya gente como vos que tiene ganas de entender todo este mundo e involucrarlo a su profesión. Lo mismo con un médico. Yo tengo amigos médicos que son tecnólogos y ellos me dicen, yo tendría que haber sido tecnólogo o ingeniero. Le digo, no, 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 vos tenés que hacer eso. Tenés que, desde tu profesión, incorporar estas tecnologías, tener una visión que trate de no detener la innovación, pero que lo haga de forma sostenible, que lo haga de forma ética, que lo haga cuidando la propiedad intelectual, que lo haga cuidando la privacidad de los datos. Por supuesto que hay mucho para discutir. Ahora está la ley en Europa que está por salir seguramente a fin de año, pero es una ley que va a estar para mí basada en dos ejes, que es propiedad intelectual y privacidad de los datos. Pero hay muchas cosas que no son del ámbito de la ley, que son más de, digamos, más de futuro, por decir así, que no van a estar contempladas ahí, que son más de la ética y la responsabilidad, digamos, ¿no? Entonces va a haber mucho para pensar en los próximos años de esto. Así que me parece muy importante. Sí, sí, allá. Un poquito más fuerte, por favor. Sí. ¿Cuál? ¿Cómo? Ah, sí, sí, sí. Bueno, a mí eso para mí habla peor de la humanidad que de la inteligencia artificial, digamos, ¿no? Primero, el primer feeling que tengo es eso, o sea, gente que se pone a hacer eso, la verdad que si no hubiese AI lo haría con otra cosa. Si tiene ganas de hacer algo así, lo va a hacer. Por eso creo que es tan importante divulgar usos, prácticas, técnicas, metodologías como buenos ejemplos, ¿no? Porque si vos no conocés los buenos, ¿conocían algo como Envision de los anteojos con inteligencia artificial? Bueno, ¿por qué? Porque lo otro vende. Evil lo escuchaste en los diarios, esto no lo escuchaste en los diarios, no lo leíste en los diarios. Es la lógica de cómo funcionan las noticias también, ¿no? El clickbait. Clickbait es anzuelo digital. Leemos cosas distópicas, leemos cosas terroríficas, leemos destrucción. No nos gusta leer lo otro. Entonces creo que hay mucho discurso de eso. Yo soy bastante, trato de estar un poco en el medio, conozco los riesgos que hay y son ciertos, porque son mal usos hechos por humanos, ¿no? La ciberseguridad atiende todos estos temas, porque hay gente, una vez escuché un especialista en ciberseguridad, me dijo, cuando los ladrones empezaron a robar en motos, los policías salieron a perseguirlos en motos. O sea que va a haber un nivel de upgrade, de conocimiento, debería haber en el mundo de la ciberseguridad, utilizando herramientas de inteligencia artificial también, porque es lo que va a pasar. Eh, pero no es más que esos tipos de intentos. Una AI no tiene propósito, no se va a levantar a la mañana a decir, che, voy a destruir el planeta. Eso no lo va a hacer. Alguien lo tiene que intentar, ¿no? Va por ahí. Sí, ya estamos, así que un aplauso para ustedes. Gracias por todo. Gracias. Gracias, querido. Un placer. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Buenísima la participación, la verdad que súper interesante. Hasta me da lástima que no nos dio para conversar un poquito más. Gracias a Freddy también por la exposición súper clara. Ojalá que ahora las preguntas que hicimos al principio tengan más respuestas o todos las puedan responder. Fue parte del objetivo. También este desafío que ustedes están viviendo, que estamos viviendo todos, que es estos nuevos roles, que seguramente al principio alguien que se dedicaba a la computación empezó a hacer algunos proyectos así y ahora tenemos cada vez roles y más de uno. Es parte también de lo que nosotros como universidad estamos abordando con las propuestas que estamos lanzando hoy y que las lanzamos juntos entre la Facultad de Empresa y la Facultad de Ingeniería, porque compartimos también como esos desafíos. Así que Gustavo también. Muy bien, muchas gracias por haber venido. Una cosa que simplemente quiero decirles es, primero por haber venido acá es porque evidentemente están interesados en la temática y una de las grandes ventajas que van a tener es la oportunidad de estudiar porque nacieron en un mundo que en el futuro, ¿sí?, no va a existir. ¿Sí? Yo nací en un mundo en donde apenas habían calculadoras y me atravesaron un montón de avances tecnológicos increíbles y parte de surfear esa ola tecnológica es el conocimiento, es la educación, y poder tener educación universitaria de calidad es una de las cosas más maravillosas que pueden tener. Las ofertas de las carreras en FCE, o sea, Ciencias Empresariales y Facultad de Ingeniería, les vamos a contar, en el caso nuestro, Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, que está dentro de la Facultad de Ingeniería y Tecnologías. El objetivo de la formación, como dice ahí, es ser capaz de evaluar, diseñar e implementar soluciones basadas en los últimos avances en inteligencia artificial, ciencia de datos, para la resolución de problemas complejos, y como estábamos hablando ahí, como acá en el caso de abogacía, aplicando principios de ingeniería e incorporando consideraciones éticas, velando por el cumplimiento de las regulaciones relevantes. Una parte importante que nosotros queríamos reflejar dentro de ese programa de estudios es el respeto de las regulaciones y de las consideraciones éticas que estos avances implican. Bueno, la Facultad de Empresas, que compartimos también mucho con la Facultad de Ingeniería y Tecnología, el objetivo es transformar esos datos en información que permita tomar decisiones, ¿sí? Como decía Freddy, podemos pensar en entender los patrones de comportamiento de los clientes, en predecir indicadores que son interesantes para nosotros, como puede ser las ventas, los revenues de una empresa, ¿sí? Entonces, cómo esos datos que tenemos y que tenemos cada vez más, los podemos transformar y nos pueden dar información valiosa para la toma de decisiones. Eso es parte del proceso que le invitamos a recorrer a los estudiantes que forman parte de la propuesta y que a su vez hay muchos roles también en esas dimensiones en las organizaciones. Muy bien, con respecto a los roles, una primera aclaración. El mercado laboral, nosotros pensamos y estamos acostumbrados a que pensamos en nuestros propios países, en Uruguay, Argentina, pero la realidad es que el mercado laboral es internacional, ¿sí? Mucho de la industria tecnológica en Uruguay se trabaja no solamente para Uruguay, sino que principalmente para el exterior, y esos son algunos de los perfiles más buscados dentro del área de Business Analytics. Tenemos de analista de datos, analista en conocimiento, consultor de datos, consultor en analítica y especialista en analítica. Y desde el lado de ingeniería en inteligencia artificial, es el lado del científico de datos, especialista en inteligencia artificial, y esto también lo había mencionado Freddy dentro de su presentación, de ingeniero de datos. Esta fuente que usamos acá es el reporte del futuro de los trabajos, ¿sí?, que hace el Foro Económico Mundial. De hecho, este año sacó una nueva edición también que va en sintonía con lo que presentamos. Nosotros usamos para clasificar los roles, ¿sí?, los potenciales trabajos que pueden acceder, y a su vez ver que en definitiva juntos, la UCU también está buscando presentar y cubrir todos los roles que hoy pensamos que en el futuro vamos a estar demandando. Entonces, nada. Y eso, como decía Gustavo, también tiene un impacto acá, en Uruguay, porque en definitiva las empresas ya no solo piensan en el mercado local, sino que tienen una visión global. Y por eso también lo que pasó antes de la pandemia, después de la pandemia, es una explosión de estos roles, en estos tres, los porcentajes de crecimiento que tuvieron. Y si vemos la evolución de los llamados, ¿sí?, de lo que están pidiendo las organizaciones, analítica de datos, vemos cómo crece, también cómo crece Machine Learning, cómo crece inteligencia artificial. Quiere decir que eso que está pasando en otros países ya no es una cuestión solo de
en los países que a veces uno imagina, sino que tiene una dimensión concreta en Uruguay y que porque nosotros también estamos pensando en la visión global y los mercados que tenemos afuera. Perfecto. Simplemente para contarles y muy concreto, y ya para ir cerrando, la propuesta de nosotros de la Facultad de Empresas es una licenciatura de 4 años, tiene un título intermedio. Sí, tenemos aprendizajes basados en proyectos, en retos, en intercambio, y a su vez una doble titulación con las otras propuestas de la Facultad de Empresas. ¿Sí? Se puede estudiar 4+1. Después, si quieren saber más, también le pueden preguntar a la gente de admisiones para no detenernos tanto, pero con economía, con dirección de empresas, con gestión humana. No voy a nombrar a todas porque así aprovechamos el tiempo, pero en definitiva es parte de la propuesta también de la facultad. En el caso de inteligencia artificial, la propuesta es de una ingeniería de 5 años, una licenciatura de 4 años. Hay un título que nosotros decimos técnico de 5 semestres, que es el de analista de datos. Y también, de la misma manera que tienen todas las carreras de la Universidad Católica del Uruguay, existen oportunidades de intercambio estudiantil que eventualmente, si no se decide realizar algún intercambio, se pueden realizar materias selectivas dentro de la universidad. Tenemos propuestas de minors, propuestas de electivas de amplio espectro para que cada uno pueda tomar un camino diferente a su formación principal y formarse en otras disciplinas. Y, como en el caso de Business Analytics, trabajamos mucho con el concepto de aprendizaje basado en proyectos y los retos que nos permiten llevar en la práctica en sprints bien cortos algunos proyectos interesantes que tomamos del medio, de empresas que traen esos proyectos para que nosotros resolvamos y los alumnos puedan desarrollar un montón de conocimiento en nuevas tecnologías y nuevas tendencias. Bien, simplemente para cerrar, como les decía, esto ustedes después tienen más información si quieren saber. Nosotros nos proponemos que sea este diálogo entre tecnología, los negocios y su contexto, y los métodos cuantitativos, ¿sí? La matemática, la estadística. En ese diálogo intentar analizar datos de las empresas, ¿sí? Intentar contribuir a su crecimiento, a su desarrollo, a que tomen decisiones basadas en datos. Tenemos una propuesta amplia, simplemente para contarles si nosotros creemos que un desafío importante no es lo mismo encontrarme analizando datos de marketing que de finanzas o de personas. Entonces también es parte de la propuesta que nosotros buscamos es, bueno, cómo cada uno analiza esa información, qué necesidades tiene, qué problema va a tener el gerente de recursos humanos cuando venga a pedirme que lo asesore con los datos, o qué problema va a tener el de marketing, que seguramente va a ser distinto. Por eso también es parte de la propuesta, ahí mostramos simplemente algunas de las actividades formativas que pensamos. Sí, después obviamente tienen toda la parte de herramientas que podríamos explayarnos, pero que son las mismas que ustedes seguramente ya conocen, ¿no? Estamos hablando de R, de Python, de Power BI, de Tableau, de SQL, quizás alguna de esas ya les suene y estén como en el día a día. Entonces, bueno, esa es parte de la propuesta, aparte de los cursos selectivos, y a su vez la intención es que nosotros, como sabemos que uno va también, cuando ingresa a una propuesta universitaria, va adaptando también sus intereses, la idea es también que puedan transitar de la mejor forma las propuestas que tiene la Facultad de Empresas y que tengan la Facultad de Ingeniería, es decir, que puedan ir también cursando de ambas propuestas. En el caso de inteligencia artificial, ahí también estamos viendo la distribución porcentual de cursos obligatorios, cursos de formación Core UCU. Después, si están interesados, obviamente en las entrevistas, ustedes pueden estar más informados. Cursos selectivos que nosotros tenemos para personalizar esas orientaciones educativas. Y ahí lo que pueden ver es un poco los cores fundamentales que tiene la carrera. Fundamentalmente, al ser una carrera de ingeniería, hay un basamento y fundamento de cuestiones de ciencias básicas que tienen que ver con matemática del mundo continuo, del mundo discreto, cuestiones de informática, probabilidad y estadística, que son los bloques fundamentales que en ingeniería nosotros tenemos para producir, ¿sí?, los objetos de ingeniería que nosotros queremos construir. Obviamente que el núcleo central está enfocado en el aprendizaje automático y en otras temáticas de inteligencia artificial, fundamentalmente también en el hecho del deep learning como gran paraguas de computer vision, como contaba Freddy, con procesamiento del lenguaje natural, todo lo que tiene que ver ahora con los grandes modelos de lenguaje. Y obviamente, desde el punto de vista como ingenieros, las habilidades, o buscamos desarrollar habilidades de management
y de ingeniería, de proyectos de ingeniería. Y una propuesta interesante que tiene el último año, que es el año de ingeniería, son temas avanzados y seminarios científicos de inteligencia artificial que tienen que ver con todas las cuestiones más nuevas, más disruptivas que se van dando dentro de la disciplina que nos convoca. Bien, simplemente para pasarles el aviso, ¿sí? Frey, tenemos el libro de Frey, sí, que le vamos a dar varias copias al colegio para que se los quede, y a su vez le vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes una copia las próximas semanas. Tuvimos un temita que esperábamos que llegaran para hoy, pero bueno, las próximas semanas se la vamos a llegar al colegio, el libro que Frey escribió y que estuvo también conversando hoy con ustedes, así que nada, sepan que se los vamos a estar entregando, y nuevamente les agradecemos mucho por estar, por la disposición para poder conversar, para poder hacer preguntas. La verdad que súper interesante, y quedamos a las órdenes también para lo que quieran saber. Muchas gracias.